Muy buenas, soy Rafael Ruiz Salmerón, jefe del Servicio Endovascular del Hospital Virgen Macarena, y la presentación que les quiero dar es la anatomía auricular y de la orejuela. Con fines explicativos he querido dividir esta presentación en tres secciones que tienen personalidad propia. La primera es la anatomía del septo interauricular, la segunda la anatomía de la aurícula izquierda en su globalidad y la tercera la anatomía de la orejuela izquierda en particular. ¿Qué decir de la anatomía del septo interauricular? Realmente el septo interauricular es una estructura anatómica compleja. Por eso, cuando hablo de este tema, a mí me gusta siempre comenzar con unas nociones básicas de lo que es su desarrollo embriológico. Este comienza a final de la tercera semana de gestación, el día 32, cuando se produce un fenómeno que es la invaginación de las arterias cava y pulmonar en la parte posterior de la cavidad auricular primaria o común. Se produce pues un reborde en su porción posterior y esto realmente no es un septo, pero sí es el inicio de una demarcación entre la parte derecha y la parte izquierda de la aurícula. El proceso realmente de septación ocurre el día 33, en el cual se producen dos fenómenos independientes pero simultáneos y que aparecen en los dos sitios opuestos de la cavidad auricular. En su porción inferior, los cojinetes endocárdicos forman el canal aurículo-ventricular. En la porción superior se forma el septum primum. El septum primum aparece como una cortina que avanza en sentido descendente buscando los cojinetes endocárdicos. Como quiera que durante la época embrionaria necesitamos un shunt derecha-izquierda antes de la aparición de la circulación pulmonar, los cojinetes endocárdicos y el septum están separados por una cavidad, el ostium primum, que de forma transitoria mantiene ese shunt. Es en el día 40 cuando, antes de cerrarse el ostium primum, aparece un fenómeno de apoptosis o rotura del septum primum en su porción superior, rotura que va confluyendo y formando otra comunicación que es el ostium secundum. También es en ese momento cuando aparecen el septum secundum. El septum secundum crece de forma diferente al septum primum. El septum secundum aparece por la invaginación de la pared de la aurícula en diferentes tramos, tanto superior, anterior, posterior, y también aparece por el crecimiento de una banda muscular a nivel inferior. En el día 43 aparece la fosa oval y aparece en base a la relación o a la interrelación entre el septum primum y el septum secundum. La fosa oval, el foramen oval, es la parte final del shunt derecha-izquierda que va a persistir en nosotros durante nuestro desarrollo fetal hasta el nacimiento, en el cual se produce la adherencia del septum primum y el septum secundum y la foramen oval pasa a ser llamado fosa oval. En esta película pueden ver todo lo que hemos hablado hasta el momento. Inicialmente la invaginación de la vena cava y pulmonar formando ese reborde y esa demarcación entre lo que es la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Posteriormente los cortes coronar y sagital muestran los diferentes procesos de la septación. El primer proceso es la formación del septum primum, que avanza hacia la parte inferior buscando los cojinetes endomiocárdicos de los canales auriculoventriculares, la formación del ostium primum, comunicación transitoria, apoptosis y formación del septum secundum en la porción superior y cerramiento del ostium primum, aparición día 40 del septum secundum, y entre la relación entre septum primum y septum secundum, la formación del último shunt, el foramen oval. Al nacimiento, como hemos dicho, se adhieren tanto septum primum y septum secundum, y donde había un foramen oval, ahora tenemos una fosa oval. La estructura anatómica del septo interauricular es muy diferente si la vemos desde la parte derecha, como en este caso, mediante la sección de la parte lateral y orejuela derecha, a si la vemos desde la parte izquierda, como ven aquí tras la exposición
de la parte lateral, apertura de la parte lateral de la aurícula izquierda. Son realmente muy diferentes. Si lo vemos desde la parte derecha, nuestra perspectiva derecha, como es esta, lo que muestra es una cavidad muy irregular, con diferentes relaciones con otras estructuras del septum. Vemos aquí el septum en la parte central y vemos la flecha que está indicando la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, el septum real, con una parte como una especie de fosa, la fosa oval, una parte, un cráter en su porción más central, y ya posteriormente, buscando la salida de la aurícula derecha, el vestíbulo tricuspidio y válvula tricuspidia. La perspectiva desde la aurícula izquierda es radicalmente diferente. Cuando abrimos, seccionamos la porción posterior, lo que vemos no es una irregularidad, vemos un tabique absolutamente homogéneo, liso, donde es difícil de precisar dónde está la fosa oval, realmente simplemente vemos un pequeño reborde antero-superior donde antes estaba la comunicación del foramen oval. En esta exposición anatómica de lo que es el septo interauricular y todo con vistas a lo que es el procedimiento del que depende toda esta sesión del cierre de la orejuela izquierda y el inicio de ese procedimiento que es la punción transeptal, el concepto más importante, pienso, de lo que es la anatomía del septo interauricular buscando este procedimiento es diferenciar entre lo que es el septo interauricular verdadero y el septum aparente. El septo verdadero es aquel que realmente podemos puncionar sin salir de la cavidad cardíaca. Fíjense qué concepto más importante. Es el septo que podemos puncionar pasando desde la aurícula derecha con forma segura hacia la aurícula izquierda y comprende realmente la fosa oval y el reborde del antiguo septum secundum que lo circunda. El septum aparente es todo aquello que aparenta ser septo, pero que realmente cuando puncionamos salimos de la cavidad cardíaca y entramos generalmente en saco pericárdico. Si ven la imagen anatómica superior a mi izquierda, lo que pueden apreciar es que la diferencia entre lo que es la fosa oval en la porción central y las partes marginales, tanto anterior como posterior de septum aparente, es la diferencia puramente histológica y que proviene de la formación del septum secundum. La fosa oval es realmente una membrana, antiguo septum primum, y lo que es la septum aparente es una invaginación a modo de sándwich donde se ven dos capas fibrosas que están enmarcando una parte central de grasa epicárdica. Por tanto, cuando realizamos una punción no anatómicamente correcta, cuando en vez de puncionar la fosa oval, puncionamos muy posterior, como indica la aguja azul, lo que hacemos es, el riesgo que tenemos es salir de lo que es la cavidad auricular derecha, entrar en la hendidura de Sondergaard y ahí en el espacio pericárdico del seno oblicuo. Cuando puncionamos muy anterior, como indica la flecha o aguja roja, lo que estamos puncionando es el montículo aórtico y ya no entramos en la aurícula izquierda, lo que entramos es en el saco pericárdico o seno pericárdico transverso o cuanto no en lo que es la aorta ascendente. Por lo tanto, este concepto diferencial entre septum verdadero y septum aparente es trascendental. Para realizar una correcta punción transeptal, tenemos, sobre todo en la fase inicial de nuestra experiencia, guiarnos tanto por la ecografía transesofágica como por la hemodinámica. La monitorización de la ecografía transesofágica se basa en algo muy importante, que es el signo del tentin, que es no más ni menos que la impronta que realiza la aguja sobre el septo cuando se está apoyando en él con intención de perforarlo. Siguiendo de forma correcta la señal del tentin, la verdad es que la tasa de éxito y seguridad prácticamente es completa en la punción transeptal. La monitorización hemodinámica se basa en dos cuestiones. Una es visualizar la trayectoria de la aguja en todo momento durante las diferentes proyecciones que vamos a usar. Y dos, controlar la manometría donde estamos localizados con la punta de la aguja.
tenemos que pasar de una presión de aurícula derecha a una ausencia de presión mientras estamos apoyados contra el septo, a una presión de aurícula izquierda. Si esto ocurre en esta secuencia, todo es correcto. La monitorización ecográfica, por lo tanto, lo que tenemos que pedir al ecografista son dos cuestiones: que nos secuencie las proyecciones que vamos a usar. La primera es la proyección bicava, en la cual lo que estamos evaluando es el arrastre y la altura de la aguja a lo largo del septo. Debemos de caer desde donde es el septum secundum a la fosa oval. Ese movimiento de caída es el que tenemos que visualizar en la proyección bicava. Y la proyección de eje corto, lo que nos ayuda con la ecografía transesofágica, es a visualizar si la orientación de nuestra aguja es correcta, si está dirigida hacia aorta, si está dirigida hacia pared posterior o si realmente está centrada. La monitorización hemodinámica es algo similar con otros métodos. La monitorización hemodinámica también debe tener una secuencia ordenada de pasos para que el procedimiento sea correcto. La primera es la proyección antero-posterior. En la proyección antero-posterior descenderemos con nuestra aguja hasta ver un salto hacia la parte medial. Ese salto es la caída de la aguja en la fosa oval. Cuando estemos en la caída de la aguja en la fosa oval, cambiaremos nuestra protección a una oblicua anterior derecha. En la oblicua anterior derecha evaluaremos la orientación de la aguja. Si la aguja está guiada hacia la aorta, que habremos previamente marcado mediante un pigtail posicionándola en la aorta ascendente, es que estamos muy anteriores. Si la aguja está mirando hacia la columna, de forma inversa a la aorta, es que estamos muy posteriores. La aguja tiene que estar mirándonos hacia nosotros, hacia el operador, enfrentada al septo. Y ahí es donde realizaremos la punción. Cuando estemos realmente seguros que hemos puncionado la aurícula izquierda, veremos a una proyección oblicua izquierda para ver el avance de los catéteres dentro de la aurícula izquierda y no progresar demasiado para no hacer daño ni en el techo ni en la cara lateral de la aurícula izquierda. ¿Qué decir de la anatomía de la aurícula izquierda en su globalidad? Bueno, hemos hablado, la aurícula izquierda se puede dividir en 4 porciones. Una, ya hemos hablado de ella, el septo intraauricular. Otra, vamos a hablar de ella, lo que es la orejuela izquierda. Y hay dos de las que vamos a hablar ahora, que es la unión atriovenosa en su porción posterior y el trayecto de salida de la aurícula izquierda, que es el vestíbulo válvula mitral. La aurícula izquierda es de las 4 cavidades cardíacas la que está más superior y más posterior. Y si ven en los dibujos anatómicos, las fotografías anatómicas, está relacionada de la siguiente forma. En su porción anterior está relacionada con la aorta ascendente y el saco pericárdico transverso. En su porción posterior está relacionada con el exófago y con la aorta descendente. De forma lateral lo cruza el nervio frénico izquierdo y de forma medial está su septo y en su porción superior está la tráquea y el bronquio izquierdo. ¿Qué decir de la unión venoatrial? La unión venoatrial no es más que el área de inserción de las 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares derecha, superior e inferior, y 2 izquierdas, superior e inferior. La vena pulmonar superior derecha se inserta inmediatamente detrás o posterior de la inserción de la vena cava en la aurícula derecha. La vena pulmonar inferior derecha está a nivel medio del área intercava. En cuanto a las venas pulmonares izquierdas, que nos interesan más porque son las que están más adyacentes a nuestra área de interés, que es la orejuela izquierda, pues decir que efectivamente hay una superior, una inferior, y ambas están separadas de la orejuela por el reborde lateral izquierdo. El reborde lateral izquierdo es también una invaginación o proviene de una invaginación de la pared de la aurícula izquierda. Invaginación que contiene 3 estructuras. El ligamento de Marshall. El ligamento de Marshall es el remanente de la vena de Marshall que está comunicado con el seno coronario. Pero también hay estructuras nerviosas y hay habitualmente
la arteria del nodo sinusal. En cuanto al vestíbulo y válvula mitral, decir que es el área de salida de la aurícula izquierda. Es un área que visualmente o endocárdicamente ya la vemos diferente al resto de la aurícula izquierda por su aspecto nacarado y que prácticamente se confunden con las valvas mitrales. Tiene varias áreas, varios cuadrantes como el istmo, etcétera, pero es realmente lo que es interesante en ella es que el área del vestíbulo que está justo inferior al ostium de la orejuela es un área diferente al resto del vestíbulo, porque es un área no tan lisa como en el resto del vestíbulo, es un área que está en la que se sitúan picos y valles, divertículos, en los cuales podemos ver áreas extremadamente finas, extremadamente frágiles de pared. Recubre lo que es la gran vena cardíaca y sobre todo la arteria circunfleja. Y ya por último, hablar unas pinceladas anatómicas de la orejuela izquierda. La orejuela izquierda se desarrolla también a partir del final de la tercera semana de gestación y se desarrolla por una evaginación de un apéndice de las caras laterales en la parte derecha y en la parte izquierda de la aurícula primaria común. Es a partir de la quinta semana donde se produce una proliferación intraluminal de las células intraluminales que le dan ese aspecto trabeculado que posteriormente es el más característico de su arquitectura endocárdica o intracavitaria. La orejuela izquierda avanza en la cavidad cardíaca hacia planos anteriores y laterales, de tal forma que su punta habitualmente recae, descansa sobre el tronco de la arteria pulmonar. La orejuela suele cubrir el tronco coronario principal, también la arteria circunfleja y la gran vena cardíaca. A nivel interno o intracavitario, la orejuela se relaciona, y además curiosamente de forma equidistante, con 4 estructuras. Una, como hemos hablado, la desembocadura de la vena pulmonar superior izquierda, de la cual está separado por, como también hemos hablado, por el reborde lateral izquierdo que contiene el ligamento de Marshall. Eso está de forma media, distancia media, unos 11 milímetros. También a 11 milímetros está el surco aurículo-ventricular que contiene la arteria circunfleja y la gran vena cardíaca. También 11 milímetros, curiosamente, entre el ostium de la orejuela y la porción epicárdica de la arteria circunfleja. Y también a 11 milímetros está situado de lo que es el aparato valvular mitral, lo que es la comisura y la valva anterior. Como también hemos dicho, justo en la parte inferior, lo que es el vestíbulo está poblado de divertículos o divots que presentan sobre todo un aspecto muy frágil en las porciones más aplanadas de esta zona de picos y valles. Su histología endo y epicárdica es muy curiosa y diferente del resto de la aurícula izquierda. A nivel endocárdico es una arquitectura tremendamente irregular, poblada de los músculos pectíneos, músculos con un espesor de 1 milímetro y con una distribución muy caprichosa, lo que se llama en hojas de palma o bien en remolinos, especialmente en lo que es la porción del ostium y lo que son las transiciones entre el borde superior y el borde inferior de esta cavidad aplanada que es la orejuela. Cuando el paciente está en fibrilación auricular se pierde ese espesor de músculos pectíneos al dilatarse, al aumentarse de forma importante el volumen de la orejuela. A nivel epicárdico lo que se ve también es una superficie tremendamente irregular, formada por acúmulos de miocitos que dan más la expresión de que estamos en una cavidad ventricular que en una cavidad auricular. Entre los miocitos están situadas estructuras nerviosas, como muy curiosa, el haz de Bachmann, que va desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, desde la orejuela derecha hacia la orejuela izquierda. Las orejuelas las podemos segmentar en regiones, sobre todo pensando ya en el procedimiento de su cierre. Se han dividido tres regiones importantes. 1, el ostium. 2, el cuello. 3, el lóbulo. El ostium es simplemente la puerta de entrada, la transición entre lo que es la cavidad auricular
y lo que es una estructura diferente, trabeculada, irregular, que es la orejuela. El cuello es lo que nosotros en el procedimiento llamamos landing zone o zona de aterrizaje. Es la parte de la orejuela, la antesala a lo que es propiamente la cavidad, el lóbulo, y está enfrentado al surco auriculoventricular, enfrentado a la circunfleja. Como veis en el diagrama más a mi izquierda, donde vemos la circunfleja en el surco auriculoventricular, ahí debemos marcar el posicionamiento del cuello. Por último, el lóbulo. El lóbulo es la cavidad como tal. La cavidad como tal de la orejuela sometida a múltiples variantes, especialmente trabeculada, caprichosa en su forma idiosincrática. Idiosincrática es la palabra o la idiosincrasia de la orejuela. No hay dos orejuelas iguales. Las personas tenemos cada uno nuestra propia orejuela. Y las partes más variantes de la orejuela son dos, el ostium y los lóbulos. Los ostiums son totalmente diferentes. Hay un ostium mayoritario de forma oval, pero también hay ostiums circulares, ostiums en gota de agua, ostiums en forma de pie, etc. Se ha querido hacer una clasificación según las diferentes morfologías. Pero lo que realmente varía y lo que realmente es importante son los lóbulos. Los lóbulos son las protusiones que se originan del cuerpo principal de la orejuela, considerando que el final de ese cuerpo principal es también un lóbulo. Los lóbulos generalmente son múltiples, aunque existen un 20% de casos de personas que tenemos un solo lóbulo, pero la mayoría te presentan dos lóbulos, pero también hay personas con 3 lóbulos o incluso más. Cuanto mayor es el número de lóbulos, posiblemente mayor es la probabilidad de que se forme un trombo en su interior. Según la forma de los lóbulos, que como les digo es tan caprichosa, pero que tenemos que clasificar para poder entendernos, pues se ha hablado de 4 tipos de orejuelas. Las orejuelas en coliflor, las orejuelas en windsock, las orejuelas en cactus y las orejuelas en chicken wing. Aquí pueden ver las diferentes formas, tanto en su visión ecográfica, angiográfica o por angiotac. La forma mayoritaria es la del chicken wing. El chicken wing o ala de pollo, que se da aproximadamente en el 50% de los casos. ¿Cómo es un chicken wing? Pues un chicken wing es una orejuela que tiene un cuerpo principal que en su porción proximal o media hace un cambio, una angulación radical de su dirección, prácticamente pasa a tener la misma dirección pero en sentido inverso a su porción más proximal. La segunda en frecuencia es el cactus, que se da en un 30% de casos. El cactus se caracteriza por tener un gran lóbulo dominante o cuerpo principal del cual emergen tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto en su porción superior o anterior como en su porción inferior o posterior, van emergiendo otros lóbulos. El windsock, que se da en un aproximadamente 20% de los casos, se caracteriza por tener un solo cuerpo principal, en una sola dirección. Y por último, la menos frecuente, pero sí más irregular y más peligrosa, porque es donde se forma con mayor frecuencia los trombos que pueden después embolizar, es la forma coliflor, que se da solo en un 3% de los casos y en las cuales no identificamos ni siquiera un cuerpo principal. Lo que se ven son múltiples lóbulos en una orejuela que generalmente es amplia y muy escasa en su volumen y en su profundidad. Por lo tanto, solo decir y recordarles los objetivos docentes que me gustaría que hubieran quedado claros. Uno es, sobre la anatomía del septo interauricular, saber que hay características anatómicas que para entenderlas debemos basarnos en su desarrollo embriológico. Y sobre todo, muy importante, quédense con el concepto de la diferenciación entre el septum interauricular verdadero y el aparente. Con vistas al procedimiento, acuérdense de que tenemos que seguir una serie de referencias anatómicas, ecográficas, fluoroscópicas para realizar una correcta punción transeptal. En cuanto a la anatomía de la aurícula izquierda, dividan la aurícula izquierda, acostúmense a dividirla en sus 4 componentes, el septo, la unión venoatrial, el vestíbulo y la orejuela. Y en cuanto a la anatomía de la orejuela izquierda, pues realmente conocerla de verdad, si realmente nuestra intención es el procedimiento de su cerrado,
saber las interrelaciones con estructuras epicárdicas e intracavitarias y saber que existen componentes anatómicos tremendamente variantes y muy diferentes entre cada uno de nosotros, entre cada uno de los pacientes que vengan para el procedimiento de cierre de orjuela. Muchas gracias.